al Salmo 119. Salmo 119. Tiene varios versículos, Salmo 119, pero vamos al versículo 105. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así dice su palabra, su Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esto nos da a entender que cuando nosotros abrimos la palabra del Señor y la escudriñamos, es la voz de Dios escrita, donde alumbra nuestro diario vivir, nuestro día a día. La Biblia dice que cada día tiene su propia fama. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a un camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la salvación. Hay un camino que nosotros estamos transcurriendo y ese camino se llama el camino angosto. Hay un camino que nosotros caminamos diariamente. Pero a través de este versículo, la Biblia nos enseña que la palabra es una lámpara que alumbra nuestro camino, nuestro diario vivir. Escuchaba un agradecimiento hoy de mi hermana que decía que Dios la rompe todos los días y todas las mañanas. Y es una realidad. Necesitamos ser rotos cada día y cada mañana para que podamos alumbrar correctamente, para que podamos ver ese camino bien derecho, sin tomar atajos, sin dejar de ver la letra chica, ¿vio? Porque dice que su palabra es la que lo alumbrera. Y a veces en el camino de Dios hay mandamientos, hay términos para los hijos de Dios. Y a veces esquivamos algunos términos. La Biblia dice que si yo no amo al que yo veo, ¿cómo puedo amar al que no veo? Hay un camino que estamos transcurriendo y es ese camino de la salvación. Es un camino de resistencia. Es un camino angosto. Jesucristo mismo en un momento dado dijo: muchos procurarán entrar por la puerta angosto, porque dice que ancho es camino que lleva a la perdición, pero dice que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pero dice que pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos los que la hallan? Porque a veces no alumbramos correctamente. Y esa forma de alumbrar es que nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios. No creer que la sabemos todo. Por ejemplo, yo tengo un GPS en el auto donde yo pongo cierta dirección y ese GPS me lleva a cierto lugar. Pero a veces, el lugar que voy con el auto, no necesito el GPS, ya sé cómo llegar. Y vamos sin el GPS y llegamos a ese lugar. Pero a veces cuando queremos ese lugar, de repente vemos calles cortadas. Yo que hoy en día hay muchos lugares que se están arreglando, hay mucho corte. Y a veces pasa eso en la vida espiritual. Queremos o creemos que entendemos todas las escrituras y a veces caminamos por ese camino angosto conforme a veces a lo que a nosotros nos parece. Pero la palabra de Dios en este versículo dice que lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Quiere decir que si yo no alumbro, si no veo la escritura, no voy a ver por dónde camino. Podemos, aleluya, entender los
o los mandamientos de Dios en su palabra. Conocemos los mandamientos, conocemos cómo caminar, pero a veces como hijos de Dios nos cuesta ser obedientes. Por eso me llamó mucho la atención de que muchas veces necesitamos ser moldeados por Él. Porque ese camino angosto, dice Jesucristo que son pocos los que lo hallan. Porque hay pocos que se dejan moldear por Él. Y es difícil. Cuando nosotros no le damos el lugar a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, eso a veces se complica y no vemos con claridad ese camino que tenemos por delante. Efesios en la Biblia enseña, capítulo 4 y verso 26, dice que podemos estar airados, podemos estar enojados, pero dice ¿qué dice? Que no, como ahora vio, que no se ponga el sol que no se termine el día y que sigamos enojados, ¿vio? Y a veces entendemos, conocemos la Escritura y sabemos que es lámpara a nuestros pies, pero a veces llevamos enojos, resentimientos, no por día, a veces los llevamos por años. Y esto no es para los que están afuera, esto es para los hijos de Dios. A veces hay enojo en nuestras vidas y queremos alumbrar, y a veces vio esa linterna que a veces tiene la piedra y tiene que estar golpeando para ver el camino. Y a veces no alumbramos correctamente y a veces decimos, Dios, ¿a cuándo me vas a sacar esta situación? Sí, pero fíjate cómo estás caminando. Fíjate que hay algo que estás tratando de esquivar, que está acá en la palabra. Por eso digo, a veces la letra chica la esquivamos. Y tenemos un manual que nos enseña todas las cosas. Y a veces necesitamos, Señor, ayúdame en esta área, porque me cuesta un montón. Ayúdame porque veo a fulano y me transformo. Ayúdame porque me cuesta perdonar. Y saben que la Biblia dice, airados pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y el versículo siguiente dice, no le deis lugar al diablo. Y nosotros somos los causantes de darle lugar. Somos nosotros los causantes de darle lugar a nuestro adversario. Cuando tenemos su palabra que alumbra todos los días nuestro camino. Por eso ya a veces queremos obviar o desestimar algunos preceptos, algunas leyes, algunos mandamientos de Dios. Pero Dios es tan bueno que a veces es tan misericordioso que responde a algunas peticiones. Pero eso no quita que caminemos correctamente como Él quiere. Cuando dice su palabra que es la que ilumina a nuestro camino. Y caminamos por ese camino y a veces vivimos con eso, con falta de perdón en nuestras vidas. Y venimos a la iglesia y en su inmensa misericordia a veces nos gozamos en Él. Pero a veces cuando ocurre cierta circunstancia no podemos perdonar a cierto hermano, a cierta hermana. ¿Pero por qué, mi hermano? Porque a veces, como decía mi hermana, necesitamos dejarnos romper cada mañana y moldearnos por Él, para ver con claridad ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Porque ese camino angosto, dice la palabra de Dios, que muchos procurarán ir, pero no podrán. Son pocos los que van por ese camino angosto. Dice que muchos son que van por el camino ancho. Podemos estar todos ahora reunidos alabando a Dios, nos gozamos. Pero ahora, correctamente, estamos todos por ese camino angosto. Todos digamos, sí, claro que sí. Pero a veces hay faltas, errores, y a veces llamarnos pecado, que no nos deja alumbrar correctamente, como el Señor quiere en su palabra. Pero Dios es tan bueno que nos habla en esta tarde y nos dice, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ese camino que trae paz, ese camino que nos trae esa satisfacción como hijos de Dios, que muchas veces quisimos encontrar esa paz en el mundo, que mucho tiempo quise encontrar esa paz,
Porque la Biblia dice, Jesús dijo, mi paz os doy y no como el mundo la da. Entonces quiere decir que el mundo también te da paz, pero es una paz mentirosa, es una paz pasajera. Jesucristo da esa verdadera paz a través de que caminar ese camino angosto. Y a veces en ese camino angosto, cuando caminamos, tendremos esas pruebas, esos roces, porque la Biblia dice, airados. Claro que sí, no podemos airar. Pero a veces tenemos que rompernos y dejar ese orgullo de lado. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. El mismo Salmo y el 165 dice, el mismo Salmo, ¿no? Y el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y en ellos no hay tropiezo. Quiere decir que hay paz. ¿Hay paz cuándo? Cuando respetamos la palabra y respetamos sus mandamientos, claro que hay paz. Esa paz que necesita, esa paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Porque el que está afuera siempre nos está mirando y dice, ¿cómo puede tener paz? ¿Cómo puede venir a la iglesia si apenas puede caminar? Mira, está luchado y va a la iglesia. Pero aquellos que van por el camino angosto y nos dejamos, aleluya, alumbrar por su palabra, tenemos paz. Y dice una cosa, no hay tropiezo. Imagínense, si yo cierro mis ojos y empiezo a caminar, va a haber un momento que me tropiezo, porque dejo de ver el camino. ¿Cuándo hay tropiezo? ¿Cuándo hay tropiezo? Cuando no vemos el camino correctamente del Señor. Hay tropiezos. Hay tropiezos en nuestras vidas. Y no es porque el tropiezo viene. ¿Por qué? Porque dejamos de ver el camino angosto. El tropiezo viene en nuestras vidas porque dejamos de alumbrar las palabras que alumbran nuestro camino. Pero cuando nosotros no damos tiempo a la palabra, podemos tropezar. No des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Y a veces tropezamos. Y esa película del Increíble Hulk, a veces no queremos sacarle el viejo hombre. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué hay tropiezo en nuestras vidas? Porque no alumbramos correctamente. Empezamos a caminar y empezamos a tropezarnos. Pero dice que mucha paz tienen aquellos que aman la ley. Y para que tú ames la ley, aleluya, tienes que guardar los mandamientos y caminar en su palabra, que es la que te alumbra. Es su palabra. El tema es que todos conocemos las Escrituras, todos conocemos la verdad, pero no tenemos que hacer ojos ciegos a aquellos mandamientos que muchas veces nos cuestan, ¿bien? Porque ese camino angosto, la Biblia dice que es para valientes. Aquellos que todos los días le dicen, Señor, perdóname. Y sigue caminando por ese camino angosto. 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué tremenda palabra, ¿no? Encomendarle el camino a Dios, confiar en Él, caminar en ese camino angosto, caminar confiado, seguro. Por eso muchas veces Dios nos lleva a los desiertos, a situaciones difíciles en nuestras vidas, para ver cómo caminamos. Si caminamos chuecos, si nos tropezamos. A veces Dios permite esos obstáculos en nuestras vidas. Pero nunca lo que puede faltar es la palabra de Dios, en la boca de Dios, porque Él siempre nos quiere hablar. Es lindo que alguien traiga un mensaje a nuestras vidas, claro que sí. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, mi querido hermano, de cada día
poder escudriñar la palabra, que es la que nos va a dar confianza, la que nos va a sacar adelante, lo que nos va a tener confianza en esos momentos difíciles. Y qué bueno cuando encomendamos nuestro camino a Dios, confiamos en Él y Él hace. Por eso su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Mire lo que dice el verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Quiere decir que cuando tú meditas de día y de noche, tiene que ser una delicia. Tiene que ser algo grato. Algo cuando es como esa comida que tanto anhelas, que tanto te gusta. Tiene que haber un anhelo, un deseo. Dice su palabra: y seremos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Saben lo que es creer a la palabra de Dios? Todo lo que hacemos prosperará, dice. Yo entiendo que a veces pasamos procesos, pero no es para toda la vida, no es para siempre. Sé que en el camino angosto hay veces que a veces pasamos situaciones tal vez de escasez, de enfermedad, de luchas, de pruebas, pero esto no tiene que ser para siempre, porque Dios no quiere lo malo para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso dice que todo prosperará. Tarde o temprano, si cumplimos su palabra y andamos en ese camino angosto y dejamos alumbrarlo, tarde o temprano tenemos que ser bendecidos. Si no, digo, algo pasa, algo sucede, porque su palabra no miente. Su palabra es real. Su palabra es la que alumbra nuestros caminos. Es que nos da esa satisfacción que necesitamos. Usted no puede caminar en el camino de Dios a ciega. Usted tiene su palabra para escudriñarla. Usted tiene la palabra para meditar. ¿Cuántas veces nos sentimos en el pozo de la desesperación? ¿Y a dónde corrimos? A veces nos equivocamos y ocurrimos a otro lugar. No. Es a Dios. Es Dios el que nos saca del pozo de la desesperación. Pero necesitamos, como hijo de Dios, caminar diariamente por ese camino. Necesitamos ser moldeados cada mañana por Él. Porque su palabra dice que Él es el que alumbra nuestro camino a través de su palabra. Entonces, si somos alumbrados, ¿por qué a veces le erramos? Porque somos seres humanos y a veces no queremos doblegarnos. A veces el viejo hombre se quiere levantar, pero tenemos que vencer con todo eso. ¿Que me ha costado? Claro que sí. Pero una de las cosas que he aprendido es de dejar el orgullo de lado, dejar las cosas que a Dios no le agradan. Nunca, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y Dios me decía, habla de este tema. Habla porque a mi pueblo le falta meditar en la palabra de Dios. Habla que necesita meditar en la Escritura. Hay cosas que están obviando, hay cosas que están dejando de
meditar de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo, no dice algunas cosas, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y algunas cosas dice, todo te saldrá bien. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Le creo a Dios que cuando andamos correctamente a la Escritura, todo nos va a salir bien. Sí que puedo entender que podamos tener proceso, claro que sí, pero no puede ser para siempre. Porque dice Dios que todo nos saldrá bien. Gloria a Dios. Tenemos que entender que si nosotros escudriñamos la palabra y hacemos todo conforme a lo que está escrito, aleluya, todo tiene que salir bien. Por eso a veces digo, Señor, ayúdame. ¿Dónde está mi error? Porque a veces uno no lo puede ver. Y el otro siempre hay uno que te está midiendo. Ve todos los errores. Porque para eso somos especialistas, ¿vio? Para ver, como dijo Jesús, mirar la paja del ojo ajeno. Y a veces nos miramos la viga que tenemos en nuestro ojo, decía Jesús, ¿vio? Y a veces somos especialistas para eso. Pero qué bueno que podamos decirle, Señor, gracias porque tenemos tu palabra, tú nos hablas. Y es la que alumbra nuestro camino. Gloria a Dios. Es que nos lleva a la vida eterna. Por eso que dice que muchos van a procurar entrar y no podrán. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de mi vida y de cada uno de nosotros. Que cuando suenen las trompetas seamos arrebatados con el Señor. Amén. Que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar nuestro ojito y como tan Padre eterno, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra, Señor, porque es medicina para nuestros huesos, Señor, refrigerio para nuestra alma, papá. Gracias, Señor amado, porque una vez más tú nos demandas, Señor, tener ese tiempo con tu palabra, escudriñarla, Señor, porque a veces hay cosas que dejamos pasar por alto, Señor. Hay a veces, Señor amado, que nos cuestas tantas cosas, Señor, que dicen tus escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra como está escrita, Señor amado. Entendemos, Dios mío, que vamos camino a la perfección, Señor. Pero tu palabra nos enseña que tú nos moldeas, Señor. Tú eres como el alfarero que nos va moldeando, Señor. Ayúdanos, Señor, a moldear, Señor, cada día. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.